Muchos se han preguntado cuáles son las implicaciones que tendrán para los países que le compran el gas a Rusia en cuanto a la nueva exigencia de esta nación en que hay que pagarles en el rublo, es decir, en su moneda estándar. Pues bien, para el final de este video tendrán la respuesta a esa pregunta y también sabrán cómo se hace una operación de compra-venta en moneda extranjera en sentido general desde el punto de vista financiero. Soy Carlos Garcés y estoy aquí para ayudarles a maximizar el valor de su patrimonio. En el día de hoy estaremos viendo lo que se conoce como compra y venta en moneda extranjera y qué implicaciones tiene ese tipo de operación para cada parte. Pues bien, una compra y venta en moneda extranjera no es más que una transacción económica entre dos compañías, entre dos entidades que están ubicadas en diferentes países y que por ende operan con diferentes monedas. Entonces, para que ese tipo de operación se dé, tienen que darse diferentes condiciones, como cuáles. Por ejemplo, tiene que haber al menos un vendedor, que en este caso es un exportador, y tiene que haber un comprador, que en este caso es un importador. En el ejemplo que vamos a estar utilizando hoy de manera imaginaria, nos vamos a imaginar, vamos a pensar en un exportador de Rusia, donde su moneda estándar es el rublo, y un importador en Europa, donde su moneda estándar es el euro. Tienen que darse también al menos dos fechas, es decir, una fecha 1 y una fecha 2, al menos. La fecha 1 es la fecha de transacción, es decir, la fecha de realización, de ejecución del contrato en que se entrega la mercancía, en que se envía la mercancía. Y está la fecha 2, que es la fecha de pago. Asociados a la fecha 1 y a la fecha 2, o sea, como hay un intervalo de tiempo, está lo que se conoce como las tasas de cambio. La tasa de cambio es esto que ven aquí. La tasa de cambio no es más que las cotizaciones de una moneda con respecto a la otra. Es decir, en el ejemplo que estamos utilizando aquí para que ustedes vean, donde quiera que ustedes vean este tipo de notación, significa, por ejemplo, primero, las monedas en el mercado internacional todas se representan con tres letras. En este caso, RV es el rublo, EUR es el euro. Son las dos monedas que vamos a utilizar en este ejemplo. La moneda que aparece siempre de primera se le dice moneda base y su valor en la cotización es 1. Traduciendo todo esto significa, si vemos esto que está aquí, rublo, euro, y este número que está aquí, significa que un rublo es igual a 0.011 euros en esta cotización. Quiere decir que tenemos que pagar un poquitico más de un centavo en euro para obtener un rublo. Podemos verlo a la inversa también. Es decir, si dividimos 1 entre este número que está aquí, entre 0.011, tenemos entonces que nos da que un euro es igual a 91 rublos. Es decir, hay que pagar 91 rublos para obtener un euro. Esto es una cotización hipotética de ejemplo en la fecha de transacción o la cotización que puede estar incluso en el contrato fijado. Eso es la primera cotización en la primera fecha. Y tenemos la fecha 2, pasa un intervalo de tiempo y hay un momento en que entonces hay que pagar esa mercancía, donde el comprador paga. En la fecha 2 pueden pasar dos cosas. Es decir, o se aprecia o se deprecia cada una de las monedas. Vamos a pensar aquí en estos dos ejemplos. Por ejemplo, en el momento en que llegó la fecha del pago, tenemos que por un rublo hay que pagar 0.01 euros. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Si aquí yo tenía que pagar 0.011 y aquí tengo que pagar 0.010, significa que tengo que pagar un poquito menos. Y si tengo que pagar un poquito menos euro para obtener un rublo, significa que el euro cogió valor. Entonces aquí, en este caso, el euro se apreció. Y sucede entonces lo inverso con el rublo. Si el euro se apreció, quiere decir que el rublo se depreció. Fíjense cómo entonces para obtener un euro hay que pagar 100 rublos y aquí había que pagar solamente 91. ¿Cómo tuvimos este 100 que está aquí? Si decimos 1 entre 0.010, sencillamente da 100. En este caso, esto es una de los posibles resultados que puede haber en el momento de la fecha de pago. El otro resultado es que el euro se deprecia y el rublo se aprecia, como es este caso. Por ejemplo, aquí tenemos que por un rublo hay que pagar 0.012, un poquito más que aquí. Si tengo que pagar más euro, un poquitico más para obtener un rublo, significa que el euro entonces se depreció
un poquito. Y entonces cuando hacemos la operación inversa, dividir 1 entre 0.012, obtenemos entonces que por 1 euro hay que pagar solamente 83 rublos. Es decir, si aquí había que pagar 91, pues ahora hay que pagar 83. Quiere decir que el rublo cogió un poco de valor. Entonces aquí el euro se deprecia y el rublo se apreció un poquito. Es decir, estas son las condiciones que tienen que darse para que exista una operación económica internacional, donde intervienen monedas extranjeras. La fecha 1 con la cotización 1 y la fecha 2 con dos posibles cotizaciones, donde puede la moneda apreciarse o depreciarse. Y eso va a producir en el comprador o en el vendedor un gasto o un ingreso financiero. Entonces, ¿cuáles son los escenarios posibles? La forma en que este tipo de operación se realiza. Hay dos maneras de realizar esta operación. Es decir, una, el exportador, es decir, el vendedor, factura en moneda extranjera, o sea, vende. En este caso, quiere decir que usted puede ser un exportador de Rusia, pero cuando vende su mercancía, dice, la estoy vendiendo en euros, como es el caso. En ese caso, sencillamente es como se estaba haciendo hasta ahora, si lo fuéramos a ver según lo que está sucediendo ahora en el escenario internacional. ¿Cuál es la otra forma en que puede suceder la exportación? Dice, el exportador factura, es decir, vende en su propia moneda. Si es un exportador ruso, entonces va a vender ahora en rublo. Es decir, ahora yo te vendo en rublo y tú me pagas a mí en rublo. Esas es las condiciones y las dos formas en que puede efectuarse esta operación. Entonces, en resumen, estas son las condiciones que tienen que darse para que exista una operación en moneda extranjera. Ahora vamos a verlo de manera ilustrada en un ejemplo. En el primer ejemplo, lo que vamos a ver es el caso en que el exportador, es decir, el vendedor, vende la mercancía, pero no en su moneda estándar, que en este caso, en este ejemplo ficticio, es una compañía rusa, no lo vende en rublo, lo está vendiendo en moneda extranjera, es decir, lo está vendiendo en euro al comprador hipotético en Europa. Y lo está vendiendo, o sea, en el ejemplo está vendiendo 10 unidades en 25 euros. Significa entonces que la venta es una venta de 250 euros para que se entienda bien a los efectos de análisis del ejemplo. ¿Qué significa esto? En la fecha 1, momento en que se hace la venta, hay una cotización. Vamos a utilizar la misma cotización que estábamos utilizando cuando hicimos la introducción. Es decir, en este caso, el momento en que se hace la venta, el rublo se está cotizando a 0.011 euros. Y viendo esto a la inversa, significa, o sea, 1 entre este número que es para ver entonces, verlo a la inversa significa que por 1 euro hay que pagar 91 rublos. Hasta ahí está claro. Entonces, en el momento de la venta, sencillamente, ellos, como están vendiendo en moneda extranjera, dicen, vendí en 250 euros. Pero los libros de contabilidad los tienen en la moneda estándar, que es rublo. Por lo tanto, inmediatamente que hacen la venta, tienen que reflejar eso y convertirlo a rublo. Y como tienen que aplicar la tasa de cambio de ese día, que se está haciendo la transacción, sencillamente tienen que aplicar la de 91 rublos por cada euro. Y tú dices 250 euros por los 91 rublos, da que son 22.750 rublos. Ese es el ingreso que ha tenido esa compañía por ese concepto, por el concepto de esa venta. En el caso del importador no tiene efecto ninguno, no ha pasado nada, porque sencillamente el importador es europeo, su moneda estándar es el euro, sencillamente lo que hizo fue que hizo una compra en 250 euros, es decir, no está expuesto a ningún riesgo, ni es riesgo de tipo cambiario, que es como se le dice esto. Entonces, llegó la fecha 2. En la fecha 2, el importador sencillamente paga sus 250 euros, que era la obligación que tenía, y la compañía rusa recibe los 250 euros. ¿Y qué pasa? También tiene que convertirlo a rublo en ese instante. Pero miren el fenómeno. ¿Qué sucedió ahí? Por ejemplo, en el momento de la fecha 2, el rublo como tal se apreció. Fíjense que ahora, por cada euro, hay que pagar 83 rublos. Aquí había que pagar 91 rublos. Es decir, el rublo como tal adquiere un poquito más de valor y el euro se deprecia. Sin embargo, como la compañía vendió en moneda extranjera, o sea, vendió en euro, no importa si el rublo se apreció o se depreció. Usted
va a sufrir el mismo efecto que sufrió la moneda extranjera. Es decir, como el euro fue el que se depreció un poquito, pues usted va a tener un gasto financiero. Eso va a representar para usted una pérdida. ¿Cómo se analiza esto? Tenemos lo siguiente. Él cobró sus 250 euros y en este caso tiene que convertirlo en los libros a rublos. Pero la cotización está que el euro ahora está a 83 rublos. Por lo tanto, 250 por 83 da un resultado de 20.750. Es decir, ahora en el momento que cobra es como si estuviera cobrando 20.750 rublos. Y vendió inicialmente por 22.750 rublos. Es decir, 22.750 menos 20.750 en el momento que cobra, hay una diferencia de 2.000 rublos. Esto que está aquí es la diferencia. Y como es una diferencia en contra, fíjense que vendió, en el momento en que vendió, cuando le llevó a los libros eran 22.750 rublos. Y en el momento en que cobra los 250 euros son 20.750 rublos. Hay una diferencia de 2.000 rublos en su contra. Esto significa que la empresa rusa tuvo un gasto financiero, es decir, una pérdida por concepto de tipo de cambio de 2.000 rublos. Eso fue lo que sucedió a la compañía rusa que vendió en moneda extranjera, es decir, en euros, no en rublo, que es la moneda de ella. Ese es el efecto en sí que tienen las compañías que venden en una moneda que no es la de ella. O sea, estás expuesto a riesgo cambiario. Da igual si es el que vende como es el que compra. Siempre la compañía que esté operando en la moneda que no es la de ella es la compañía que está expuesta al riesgo de tipo de cambio. Entonces vamos a ver ahora un segundo ejemplo. Ahora tenemos el ejemplo número 2. En este caso, lo que va a pasar es que el exportador, es decir, el vendedor, la hipotética compañía rusa, va a vender, es decir, va a facturar en su moneda estándar, es decir, en el rublo. Entonces, ya no va a estar sujeta a riesgos de tipo de cambio. Es decir, ahora va a pasar lo que dicen que van a hacer. Es decir, 10 unidades a 2.275 rublos en este ejemplo hipotético que estamos viendo. ¿Qué significa eso? Que en la fecha 1, el vendedor le va a decir al comprador, le estoy vendiendo estas 10 unidades en 2.275 rublos, lo que para mí significa 22.750 rublos por las 10 unidades. Esa es mi venta, eso es lo que usted me va a pagar a mí. Perfecto. Hizo eso, vendió por 22.750 y en la fecha 2, en el momento en que va a cobrar, cobra 22.750 rublos. ¿Por qué? Porque es su moneda estándar, no hay ningún problema. Vendió en su moneda, cobró en su moneda y no hay ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de fluctuación de moneda porque esa es su moneda estándar en los libros de ella. Ahora, ¿qué pasa con el comprador? El comprador es el europeo, que en este caso el ruso le está diciendo, bueno, mire, usted tiene que pagarme 22.750 rublos. El hombre lo que tiene, o sea, la compañía lo que tiene son euros. Entonces convierte, vamos a aplicar las mismas tasas que vimos siempre desde el principio. En este caso, la que estamos aplicando en fecha 1, decimos que por un rublo hay que pagar 0.011 euros, lo cual equivale a decir que un euro es igual a 91 rublos. Entonces, cuando aplicamos aquí la tasa de cuánto me costó a mí eso en euros, o sea, el comprador europeo, en ese caso dice, bueno, 22.750 por la tasa que está aquí de 0.011 y obtiene un resultado de 250 euros. Es decir, en el día de hoy yo tengo que utilizar, o sea, el comprador tiene que utilizar 250 euros para poder pagar o reflejar en sus libros la compra que le está haciendo a la compañía rusa. Eso es lo que refleja ella en sus libros. ¡Pum! Y tiene que reflejar la tasa de cambio. Llegó el momento de la fecha 12, el momento del pago. En el momento del pago, la tasa fluctuó, es decir, la tasa cambió. ¿Y qué sucedió? Siguiendo el ejemplo que hemos utilizado desde el principio, tenemos entonces en este caso que por un rublo hay que pagar 0.012 euros. Es decir, un poquitico más, una milésima más, en este caso, de euro. Si hay que pagar más euros por un rublo, aunque sea un poquito, significa que el rublo se apreció un poquito. Es decir, y el euro se depreció un poquito. Significa entonces esto, cuando vamos a convertir a la inversa, que por un euro se pagan 83 rublos. Es decir, aquí había que pagar 91 rublos,
aquí hay que pagar 83, es decir, menos rublos por 1 euro, significa entonces que es el rublo quien se aprecia. El rublo ahora vale más. Pero hay que pagarle a la compañía rusa. Entonces usted tiene que decir, los 22.750 rublos, que esa es su obligación, eso es lo que usted tiene que pagar, tiene que convertirlo a euros porque usted tiene que comprar en ese instante. Entonces, como usted tiene que comprar, usted tiene que aplicar la tasa de 0.02 en ese caso. Entonces, usted dice, los 22.750 rublos multiplicados por 0.012 da como resultado entonces que tiene que pagar 273 euros. Es decir, inicialmente, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? En el momento en que usted compró, usted reflejó en sus libros una compra por 250 dólares. Y en el momento en que usted va a pagar, por 250 euros, perdón. Y en el momento en que usted va a pagar, usted tiene que pagar 273 euros, es decir, 23 euros más. Eso significa que usted ha tenido una pérdida por tipo de cambio. Eso es un gasto financiero, es decir, la operación esa ha hecho que en el tiempo usted tenga que pagar más de su propia moneda. O sea, lo que le cuesta más a usted. Tenemos entonces que 273 menos 250 da 23 euros. Eso significa para la compañía compradora un gasto financiero, lo que se conoce como diferencia en tipo de cambio. Entonces, ¿qué cosa es lo que hemos visto hasta aquí? Hasta aquí lo que hemos visto entonces es que la compañía que vende normalmente siempre es importante y lo mejor y lo más beneficioso para el que vende, para el que exporta, siempre es hacerlo en su propia moneda. Tanto para el que vende como para el que compra. Fíjense aquí el ejemplo que acabamos de ver. Es decir, cualquier compañía que haga operaciones, tanto de venta como de compra, que no sean en su moneda estándar, en su propia moneda, está sujeta a riesgo cambiario, es decir, a las fluctuaciones de la moneda. Es el riesgo que está corriendo. En este ejemplo, a modo de hacerlo más ilustrativo, hacerlo que se entienda mejor y que llegue más a todo el mundo, lo hemos hecho con 10 unidades y un número pequeño, 2.275 o 25 en euros, y se ve muy bien, pero imaginen que estas diferencias sean en millones y millones y millones y decenas y cientos y miles de millones de dólares o de euros o de rublos. ¿Qué número sería este que está aquí? La diferencia también sería millonaria. Este es el efecto real que va a tener la pregunta que tanto se están haciendo tantas personas. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Qué pasaría ahora para el que tenga que pagarle en rublos a Rusia? Este es el efecto. Para Rusia no va a suceder nada. Esto aquí es Rusia, aquí nada. Vende a una X cantidad de rublos y cobra a la misma cantidad de rublos. No tiene ningún tipo de riesgo cambiario. Las personas o las compañías que le estén comprando van a estar sujetas a tipo de cambio, porque van a tener que comprar el rublo en los dos momentos. O sea, en un solo momento, en el momento del pago, pero reflejar la operación en sus libros de contabilidad en ambos momentos. En el primer momento, cuánto está costando la compra, en el segundo momento, cuánto tienen que pagar, y la diferencia puede ser realmente sustancial de miles de millones de dólares cuando son compras tan millonarias de países a países. Entonces, otra pregunta que anda ahora en el ambiente es la siguiente. Bueno, vamos a suponer aquí el caso de la compañía europea que tiene que pagar en rublo, pero no tiene los rublos. Dice, bueno, ¿y cómo compro los rublos? ¿Cómo quiero los rublos? Normalmente ese no va a ser el gran problema. Normalmente los bancos tienen mecanismos habilitados para eso. Usted cuando ordena su transferencia, sencillamente usted va a utilizar que le saquen el dinero de su propia cuenta en la moneda que usted tiene y usted dice, pague a la cuenta tal, la que sea, en tal moneda en la que le estén exigiendo. Eso va a implicar determinados gastos financieros, determinados gastos bancarios, son otras cosas, pero no es un gran problema. Se puede comprar, se puede adquirir, los mismos rusos te la pueden vender o quien la tenga para vender en el mercado que esté la moneda. Otra pregunta más y otra cuestión que está dando un poco de vueltas también en todo este sentido es si los rusos te dicen, bueno, yo no quiero que me des dólares, yo no quiero que me des euros, yo no te quiero vender eso en euros ni en dólares. Puede pasar, no es el caso de este video, pero eso puede pasar. Y que te digan, yo lo que quiero es que tú me des oro por los rublos. No es un gran problema. Todo esto que estamos viendo aquí, sencillamente cuando usted va a convertir, usted no convierte entonces de euro hacia rublo directamente. Usted lo que hace es que compra los euros, el oro correspondiente a la cantidad de
de rulos que usted tiene que pagar y le da el oro. Usted compra la cantidad de oro que usted quiera. Usted puede tener, si quiere, acumular en oro, usted puede tener rulos en su cuenta si quiere, si la moneda, si el rulo por alguna casualidad se fortalece mucho y se convierte en una divisa fuerte, pues entonces va a ser más utilizado y usted lo puede tener también en una de sus cuentas. Ese no es el gran problema. El gran problema en todo esto es realmente el riesgo de tipo de cambio, la fluctuación de la moneda y lo que va a implicar eso, los miles y los cientos de millones que puede implicar las distintas transacciones por ese concepto. Entonces, llegado a este punto, amigos, como siempre, ya lo que quiero es agradecerle. Han visto el video prácticamente hasta el final. Si han visto que es una información de valor, recuerden, como siempre les digo, dar el like, suscribirse si son nuevos, apretar la campanita o tocarla para que reciban todas las notificaciones y estaremos aquí siempre a su servicio, a sus órdenes. Como siempre les digo, un fuerte abrazo y hasta la próxima.